Bueno, me alegra estar aquí nuevamente con ustedes. Ha sido un poco dispendioso por razones personales, de trabajo, etcétera. Estar aquí acompañándolos, estar aquí nuevamente con este tema tan importante, pero pues estamos cumpliendo aquí la cita. Hemos tratado en esta serie de estudios el tema de la autoridad espiritual, tal y como lo enseñan las escrituras y su efecto sobre el ideal de arreglo para la vida de un individuo, de una familia, de una nación. Hemos mostrado hasta acá que Dios diseñó un modelo de autoridad donde Él mismo es cabeza de todo y donde enseña por qué el Padre delega en Jesús, su Hijo, la honra de ser cabeza de autoridad del hombre y de la asamblea de creyentes y por qué el hombre es nombrado cabeza, autoridad en su familia sobre su esposa, sobre sus hijos. Nada puede funcionar bien si no se sigue ese modelo de autoridad y protección, modelo de cobertura espiritual. Dios establece este arreglo de autoridad porque solo así, solamente así, los beneficios del mismo pueden ser cosechados. No es un asunto de capricho de Dios, sino la manera en que se ejercita, en que se desarrolla la justicia de Dios. Por supuesto, este es un modelo que en la actualidad solo es aplicable para discípulos de Jesús. O sea, sería tonto pensar lo contrario. Un padre de familia no cristiano no podría esperar resultados de este modelo porque obviamente, al no ser cristiano, no está sometido a la autoridad de Jesucristo. En las naciones de la cristiandad, en el mundo occidental, en especial en los países bajo el poder de la Iglesia romana, uno encuentra millones de personas que se autodefinen como cristianos, que ignoran la importancia de este asunto, que explica muy bien los males de las naciones ante el aparente abandono o desinterés, entre comillas, de parte de Dios. Por eso no funcionan, pero muchos cristianos no saben por qué sucede esto. Entonces, ellos tratan de identificar los creyentes que no conocen el tema de la Biblia, ellos tratan de identificar las causas misteriosas de ese abandono y recurren a Dios buscando su justicia, su misericordia mediante rituales religiosos de todo tipo, marchas, hasta sonido de trompetas, un poco de tonterías, pidiéndole que salve a la nación, que arregle su matrimonio, que arregle su vida, que arregle la vida de sus hijos y muchas otras cosas. Si estas personas que piden eso supieran cómo, cómo funciona la justicia de Dios, si supieran que la justicia de Dios no es lo mismo, no es de la misma clase de la justicia de los hombres, sabrían por qué sus oraciones no pueden ser contestadas. Las escrituras dicen, y ojo con ese texto, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia para Dios. Está en Isaías 64:6. En ese orden de cosas, de ideas, hay que empezar a dilucidar cómo es la justicia de Dios y qué diferencia hay en la concepción de justicia que tenemos nosotros, su creación. Los juicios de Dios, y hay que tenerlo presente, y están las escrituras, los juicios de Dios nunca han sido, ni son, ni serán lo mismo que los juicios de los hombres. A veces podemos pensar que Dios juzga de la misma manera que podría hacerlo un tribunal humano o nosotros mismos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento empezamos a ver los motivos y métodos de los juicios de Dios y esto es vital, muy importante para entender las enseñanzas de la Biblia, los hechos narrados, la historia de la humanidad que se alejó de Dios. Cuando ahondamos en las escrituras, en la carta de Hebreos, por ejemplo, se habla en Hebreos 6, se habla de 6 doctrinas fundamentales que todo cristiano debe conocer si es que en realidad es cristiano. La primera doctrina, y luego hablaremos de todas, incluyendo esta, en orden, se llama doctrina de arrepentimiento de obras muertas. Así, doctrina de arrepentimiento de obras muertas. Y tomen nota bien importante, doctrina de arrepentimiento de obras muertas. La frase, esto es un bocadillo que luego ampliaremos más adelante. La frase obras muertas comprende todos los actos de nuestra vida que no están basados en el arrepentimiento y la fe.
Esto incluye actos religiosos, incluye ayunos, incluye actos que podríamos considerar como cristianos. Pero si esos actos no se basan en esa doctrina, en el arrepentimiento, todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Entonces, vuelvo y digo, aquí nótese que no se habla de actos de maldad. Significa que aún los que hacen cosas aparentemente buenas en nombre de la justicia, en el nombre de la religión, en el nombre de la moral, si no están basados en el arrepentimiento y la fe, son solamente trapos de inmundicia. Me hace acordar en estos días, hace pocos días, que el ex candidato presidencial colombiano Iván Zuluaga eh, justificaba sus actos de corrupción porque un sacerdote le dijo que eso estaba bien, que solamente debía ser un acto de contrición mental, pero que podía cometer prácticamente cualquier delito. Se hacía un acto de, no recuerdo el nombre exactamente de lo que hizo este sacerdote, y lo tomó Zuluaga y cayó y mintió al país en un acto de corrupción. Por eso, porque él piensa que, como muchos creyentes piensan que su sentido de justicia es el mismo sentido de justicia de Dios. Pues hacer obras de caridad, asistir a la iglesia, participar en la alabanza, orar, ayunar, etcétera, si no están basados en el arrepentimiento y la fe, son obras muertas, trapos de inmundicia. Otra cosa importante que vamos a verlo más adelante en el siguiente programa, otra cosa importante es que el verdadero arrepentimiento comienza con Dios, no con el hombre. Se origina en la voluntad de Dios, no en la voluntad del hombre. Se origina en la libre y soberana voluntad y gracia de Dios. El hombre, separado de ese obrar, de la gracia y el mover del Espíritu de Dios, no puede de ninguna manera, por ningún motivo, no puede por su propia cuenta arrepentirse. Eso es algo que analizaremos en ese tema más adelante. Así que si le interesa este asunto, si le interesa este tema que tiene que ver con humanismo, con globalismo, con política, con vida de familia, etcétera, 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 seguiremos en el canal de YouTube destinado exclusivamente a miembros creyentes, a interesados en conocer este tema de las escrituras, a cristianos que deseen entender que existen unas doctrinas fundamentales que todos los creyentes deben entender y aplicar, y que la ignorancia sobre esas doctrinas fundamentales ha producido a lo largo de más de 2000 años el desaliento, la inacción, la desesperanza de millones y millones que, llamándose cristianos, no han sido más que invitados de piedra cuando deberían haber sido, como dicen las escrituras, la sal de la tierra, los generadores de cambio, los oráculos de Dios. Los espero en este canal, porque este canal que aparece aquí, porque en este canal de Periodismo Sin Fronteras no publicaremos más sobre este asunto. Muchas gracias.